Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, es nuestra meditación de hoy. Quiero iniciar con unos pensamientos. El cristianismo práctico tiene la peculiaridad de ser fácilmente medible. No hay una escala, cristiano 1, cristiano 2, no hay un termómetro, pero increíblemente es fácilmente medible. Hay distintas formas de medir nuestra devoción a Dios, pero una de las más fáciles de medir nuestra devoción a Dios es ver nuestras vidas a la luz de otras vidas. Y no hablo necesariamente de compararme. Cuando uno se compara es en el mundo, ¿no? Cuando uno se compara en el mundo es yo lo miro para abajo, ¿no? Pero en el cristianismo, compararse es yo ver a todos hacia arriba. No hablo de compararnos con los logros y cualidades de las personas. Hablo de compararnos a través de los frutos. Con el auge de las redes sociales, el culto a la personalidad también ha incrementado. A las personas les gusta ser más conocidas ellas, ¿no? Y no deseamos complicar en esta... Pero, aunque muchos usan las plataformas para glorificar a Dios, muchos se glorifican a sí mismos usando a Dios como excusa. Y se incurre en este pecado porque no hay una fidelidad a la palabra. Es decir, nosotros no estamos buscando ser fieles a la palabra, sino ser fieles a nosotros mismos. Estamos buscando esta especie de fórmulas, unas fórmulas mundanas. Creemos la mentira que si yo le caigo bien a otras personas, las personas estarán más interesadas en conocer a Cristo. Y esto es una filosofía del mundo, ¿no? Si yo le caigo bien a las personas, mi producto va a ser más fácilmente vendible. Yo no estoy hablando de caerle mal a todos. No estoy hablando de que vivimos para caerle mal, pero esa no es nuestra fórmula. Nuestra fórmula está en ser fieles a la palabra. Independientemente si a alguien le agrada, gloria a Dios. Y si a alguien no le agrada, pues esa persona debería cambiar. Todos tenemos vidas rutinarias, tenemos amigos rutinarios, enemigos rutinarios, etcétera. Y nosotros no deseamos complicar más nuestras vidas. O alguien aquí se levanta todos los días diciendo, Señor, hoy quiero complicar mi vida porque siento que está siendo demasiado fácil. Personalmente, tuve una semana muy difícil, lo platicamos con Ronald, si es que tuvimos tiempo para platicarlo. Y yo recuerdo que con nuestro hermano Ronald estábamos platicando unas cosas y dije, la verdad es que no quiero cargarlo más por las situaciones tan difíciles. Y yo creo que todos tenemos el mismo sentimiento. No deseamos cargarnos más las vidas. Nadie se levanta, por mucho que el sufrimiento sea algo que sepamos que es algo del cristianismo, no es algo que nosotros deseemos, ¿no? Vamos a buscar ese sufrimiento. Tal vez por ese afán de no desear, de rechazar este tipo de cosas, nos cuesta tanto conectar con esta carta. Esta carta habla del sufrimiento y de los vituperios y todas esas palabras complicadas para hablar de los mártires. Y ciertamente aquí no, gracias a Dios no hay ni un mártir. No nos sentimos que seamos mártires, o alguien se siente aquí que sea mártir. Los mártires eran del tiempo pasado, ¿no? Eso ya, solo o en la tele, allá en Medio Oriente, o en el pasado. Cuando la sociedad era violenta, era intolerante, y esa ya no es nuestra situación aquí en Guatemala, por lo menos. Se supone que debemos estar en esta sociedad sin hacer mal a nadie. Eso es correcto, no debemos hacer mal a nadie. Y no deberíamos estar ganando enemigos de gratis en el mundo. Eso también es cierto. Nosotros debemos caerle bien a los demás, si quieren verlo así, para que nuestro mensaje sea más potable. Además, no podemos hacer enemigos en lugares donde usualmente nos movilizamos. Uno no va a hacer enemigos al lugar de trabajo si otra vez hay que ver, otra vez hay que ver, otra vez hay que verlo. No podemos hacer tampoco que nuestros amigos se vuelvan nuestros enemigos o que nuestros enemigos nos odien aún más. Nadie vive con este tipo de filosofía. Y dicho así, esto suena bien. Nadie se levanta y busca complicar su vida. Pero tal vez no estamos siendo lo suficientemente humildes. Tal vez estamos temblando de miedo. Tal vez realmente no nos gusta complicarnos la vida con otras personas, no porque seamos humildes, sino porque tenemos miedo al qué dirán. Hay personas que viven mucho del
de la opinión de los demás y en lugar de hacer conflictos, mejor nos callamos algunas cosas. Tal vez nos parece que estamos siendo demasiado radicales en nuestro amor por Cristo. Hay que ser un poquito más liviano, ¿no? Puede ser intolerante, puede afectar demasiado a otra persona. Cristo es demasiado agresivo en cuanto a las demandas de nuestra vida. Tal vez deberíamos limitar a Cristo a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida devocional y de allá para afuera, pues trabajar bien, caer bien, hacer amigos, salir aquí y allá. Tal vez deberíamos que Cristo deje de tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Esto simplemente es miedo disfrazado. Con esta idea, nos quedamos en el último estudio, ser valientes para predicar el evangelio. Pero esto sigue siendo un problema para los cristianos. Acompáñenme a la lectura del capítulo 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no deberíamos tener miedo. Aquí la justificación es: Cristo ya ha padecido. Nosotros no podemos ser cobardes. El cristianismo, esta es una verdad incontrovertible. El cristianismo es para valientes. El cristianismo no es para cobardes. Las batallas espirituales se ganan desde la mente y el corazón. Pedro nos invita a armarnos del pensamiento de que Cristo sufrió en la carne para aceptar el hecho de que los padecimientos en la carne son inevitables. No se trata solo de pensar en la muerte de Cristo. No se trata solamente de sentarnos un día y hacer un análisis de la muerte de Cristo. Dice acá: ármense del pensamiento, de este pensamiento. Esto implica que esa realidad, la realidad de que Cristo ha padecido, permee nuestras vidas. De eso se trata, que nos arme completamente, que inunde cada parte. Cristo es soberano sobre cada pensamiento que habita en nosotros, desde el más irrelevante según nosotros hasta el más importante. No podemos, por lo tanto, abrigar ningún pecado. No deberíamos abrigar ningún pecado. No podemos consentirlo, ni podemos jugar ligeramente con él. No tenemos permiso de guardar ni un mal pensamiento, ni una mala intención, ni un deseo impuro. Armarse de la muerte de Cristo significa desechar todos los pensamientos malos. Y yo sé que ustedes saben qué intenciones pecaminosas se están cobijando en cada corazón. No hace falta que yo sea un profeta para decirles qué pecados están cobijando cada uno. Pecamos porque tenemos miedo a perder aquel placer que el pecado proporciona, aunque sea parcialmente, aunque sea efímeramente. No tenemos permiso de guardar ningún mal pensamiento, ni una mala intención, ni un deseo impuro. El borracho no desea abandonar su vicio porque tiene miedo de enfrentar la realidad distorsionada que hace el licor. El adúltero no deja su vida licenciosa porque tiene miedo de la pureza sexual. El mentiroso tiene miedo de vivir la verdad porque la verdad es una realidad difícil de enfrentar. Pero nosotros no tenemos permiso de tenerle miedo al pecado. No tenemos permiso. Porque el pecado ya ha sido vencido por la carne de Cristo. Eso es lo que dice acá. Ármense de este pensamiento. Por sus llagas fuimos sanados y por sus heridas fuimos restaurados. Armémonos de este pensamiento. Pedro dice también, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. A partir de hoy, existe un parteaguas en nuestra vida. Hermanos, hagamos hoy la resolución de que el resto que nos queda viviendo en esta vida, no vivamos más en la carne. Yo creo que todos saben, estoy seguro que todos saben que el evangelio es para quitar el pecado de nuestras vidas y acercarnos a Dios, ¿no? Pero tal vez eso ha quedado en nuestra teoría. Con el avanzar de los tiempos, a uno se le olvida el propósito de su vida.
A veces uno se encuentra levantándose todos los días para ir al trabajo y regresando a dormir, y al día siguiente otra vez, y después lo mismo. Y perdí una semana sin saber a dónde iba. No sé si les ha pasado para quienes manejan. Que a veces uno va manejando y de repente dice, ¿y cómo vine de allá para acá? No me di cuenta del tramo. Pero Pedro está diciendo que no les pase esto el resto de su vida. No pierdan el resto de su vida. No desperdicien su vida. Vivimos durante algún tiempo en la carne en el pasado. Eso era malo. Eso era malo. Pero hay algo peor, que es que desde ahora, que se supone que ya no estamos viviendo en la carne, sigamos viviendo en ese sentimiento. ¿Era una vida miserable o no era una vida miserable antes? ¿Acaso ya se nos olvidó la vida miserable que era vivir sin Él? Si es que pensábamos que era miserable. ¿Acaso ya se nos olvidó aquellos pozos sin agua que visitábamos constantemente para saciar nuestra sed? ¿Acaso ya se nos olvidó aquella hambre espiritual que vivimos por buscar en otros lados la comida espiritual? ¿Acaso ya se nos olvidó aquel vacío sin propósito en el cual vivíamos? ¿Acaso no deberíamos vivir entonces el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios? Que no nos acontezca como el ladrón en la cruz, que en el último momento conoció al Salvador. ¿Se pueden imaginar su pensamiento al darse cuenta que vivió toda su vida como un miserable delincuente en lugar de dedicarla a Dios? Gloria a Dios que lo conoció. ¡Qué bueno! Hay fiesta en los cielos, hubo fiesta en los cielos. Pero debemos nosotros esperar a estar crucificados por nuestros pecados para darnos cuenta que debimos haberlos matado antes que fuera tarde. Esa es la medida de nuestro cristianismo. Ese es nuestro termómetro. Es nuestra cinta métrica. Esa es la forma en que nosotros medimos nuestra vida espiritual. ¿Cuánto buscamos hacer de la voluntad de Dios y cuánto buscamos pecar? Vean aquí que no hay puntos medios. Aquí es o buscan la voluntad de Dios o buscan sus propias concupiscencias. Aquí no es que yo no vivo en orgías. Vean todo lo que se nombró. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es que yo no vivo así. Es que ese es el resumen de lo que realmente es vivir fuera de la voluntad de Dios. Por esa razón, hay tantas personas tratando de justificar su voluntad con versículos bíblicos. Es más fácil torcer la Biblia para que diga lo que me gusta hacer en vez de estudiarla para que me diga qué yo debo hacer. Pero Cristo ha padecido para terminar con el pecado que habita en nosotros. Esta es la medida de nuestro cristianismo. La única medida en el sentido más estricto. En el corazón del hombre solo puede vivir un Dios. O es el Dios verdadero, Cristo Jesús, o es cualquier otro Dios que nosotros nos podamos haber fabricado. Pero esta palabra nos dice hoy que para esto Cristo padeció. Ármense de ese pensamiento, para que no vivan el resto de su vida como miserables, cautivos del pecado, prisioneros de sus deseos desordenados y rehenes de sus propias intenciones egoístas. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados y vengan a Cristo para salvación. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero lo que dice es suficiente. Ya, que baste ya. La vida pasada sin Cristo ha quedado en el pasado. En el pasado buscábamos agradar a los gentiles. O sea, buscábamos agradar a aquellos que no eran cristianos. Buscábamos agradar a ellos andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto era de esperarse antes. Pero que nadie se quede allí. Porque no solo está en el pasado, sino que ahora está enterrado
en nuestro presente junto con Cristo y crucificado con la carne de Cristo. Que baste ya. Ya no puede ser que vivamos así. No es posible que hoy vivamos si se supone que hemos sido transformados o estamos siendo transformados. Que se supone que somos herederos de una patria celestial, santificados en Cristo Jesús, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que aún así sigamos viviendo como los gentiles. Si nosotros vivimos como aquello que se supone que éramos antes, esta puede ser una realidad que golpea a muchos. Si nosotros estamos viviendo hoy como aquello que se supone que éramos antes, tal vez nunca dejamos de serlo. No quiero poner en duda la salvación de nadie, pero sí quiero que todos escudriñemos nuestra propia vida. ¿Habrá alguna persona que nos mire y nos diga, esta es otra medida, habrá alguna persona en nuestra vida que nos mire y nos diga, ¿en serio cambiaste? Como que no se nota, ¿verdad? Esta debe ser una alerta. Por eso el apóstol Pablo nos ordena a detenernos con inmediatez. Baste ya. Se supone que Cristo ya padeció con él. ¿Por qué conservamos los pecados por los cuales Cristo ya padeció? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Porque mucho del sufrimiento que nos acompaña es de gente que nos conoció en nuestra vida pasada. Y hoy nos sigue recordando, nos sigue recordando de lo que nosotros ya dejamos atrás. No seamos tan exagerados. A veces son comentarios sutiles acerca de nuestro pasado. A veces sí son grandes cosas, a veces no. Debemos rechazar a cualquiera que intente revivir algún pecado que ya murió con Cristo, si es que ya lo matamos. Pero estemos seguros de que ese pecado ya no vive en nosotros. Vean acá que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que a los no creyentes les parece cosa extraña, que nos miran y nos dicen, no puede ser que ya no hagas esto. Pero si alguien del pasado nos dice, es exactamente lo que seguimos haciendo siempre, esa es una alerta. No hemos cambiado. Tal vez nos hemos tratado de engañar diciendo que ya cambiamos, pero el mundo nos recuerda que no lo hemos hecho. Estemos seguros de que ese pecado ya no vive con nosotros, porque el apóstol nos habla de una vida que ya dejamos atrás. Pedro nos recuerda que es bueno, que está bien, que es correcto que suframos por nuestras buenas acciones. Así que asegurémonos de que si somos calumniados, si alguien nos levanta falso testimonio, que es falso testimonio, estén completamente entregados a la cruz de Cristo. De otra manera, no sería una calumnia, sino que sería la verdad. Que entre estas personas y nosotros, que entre estas personas que ya abandonamos y nosotros existe un abismo moral. No es posible, dice acá, que corramos en los mismos desenfrenos de pecado. Y esto inevitablemente trae enemigos. Dice acá, ellos son quienes nos ultrajan. Ultrajar significa afectar, quienes nos dañan. Esta forma de vida, una forma de vida santa, incomoda. Aquellas cosas que dejamos de hacer por santidad personal necesariamente incomoda a los que no son cristianos. En la medida en que tengamos la aceptación de los que no son cristianos, también nosotros deberíamos tener una alarma. A veces ni siquiera es algo malo que hacemos, simplemente es algo bueno que está hecho en un mal momento. El texto dice que no participemos primero en borracheras. Sabemos que la Biblia no prohíbe la bebida alcohólica, ¿no? La Santa Cena es vino. Pero por santidad muchos
Y personalmente yo, que a mí no me gusta, pero muchos no se atreven a tomar ni una sola cerveza, mucho menos en un contexto inadecuado. Porque aunque tienen la libertad de Cristo para hacerlo, prefieren no utilizarla para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre los incrédulos. ¿Creen que una actitud así no tendría rechazo de los no creyentes? Dice acá, no corran en el mismo desenfreno que los incrédulos, para que los ultrajen. Vivan separadamente. Que ni siquiera la libertad que tenemos en Cristo sea un motivo para ser confundidos por los incrédulos. Que nadie los reconozca como cosas que no son. Imagínense, están en una celebración con gente incrédula y hay un par de licores. Si ustedes saben que el licor no es pecado, porque la Santa Cena tiene licor, y hay un montón de pasajes que habla de eso. Sabemos que la borrachera es el pecado, pero imaginen que ustedes toman para quitarse la sed y alguien les dice, y eras cristiano, ¿no? Yo creo que alguien saque su clase de teología y le diga, mira, la libertad en Cristo no se confundan ni un poco, que no los confundan ni un poco, que les parezcan extraños. Si alguien parece demasiado familiar a ustedes, esa es una alarma. Que seamos conocidos por nuestra santidad, no por nuestra mundanalidad disfrazada de libertad. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Por qué intentamos engañarnos? Este modo de vida es un modo que lleva condenación a los hombres. Nosotros podemos participar de los pecados que están allá afuera, pero en el final de los tiempos, si somos verdaderos creyentes, Cristo nos va a regresar y después de un gran regaño nos va a salvar. Y ellos, dice acá, tendrán un juicio. ¿Por qué jugamos con eso? En otras palabras, seremos nosotros quienes los lleven al final de su condenación y nosotros seremos rescatados en el último momento. La vida de los hombres es así, para condenación. Todos los hombres tenemos que dar cuentas por nuestras acciones, tanto los vivos como los muertos. Dice acá, no participemos de la condenación de ellos. Tampoco deberíamos participar de sus pecados. Lamentablemente, es más fácil que se nos pegue lo malo que se nos pegue lo bueno. Es más fácil ser influenciados por lo malo que influenciar en santidad. Dice acá que ellos ya están muertos en sus delitos y pecados, de acuerdo al apóstol Pablo. Somos hombres muertos, pero ellos son hombres muertos que morirán eternamente. Están muertos en pecados, pero el evangelio levanta aún a los muertos. Esa es la visión del profeta Ezequiel. Yo sé que aquí todos han leído el profeta Ezequiel. En una visión que tuvo el profeta Ezequiel, Dios le dice, Dios lo lleva en un valle de huesos secos, hay un montón de huesos secos, y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y si ustedes van a un cementerio y miran los huesos tirados y les pregunta a alguien, ¿será que van a vivir estos huesos? Creo que nos molestaría un poco que insulte nuestra inteligencia, ¿no? Los huesos no van a vivir. Pero el profeta Ezequiel conocía a su Dios, que todo lo puede hacer, y le dice Ezequiel, tú lo sabes, Señor. Tú sabes si vivirán. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Profetiza. Y cuando Ezequiel empezó a profetizar, los huesos empezaron a levantar y se unieron, y la carne empezó a ir a sus huesos y vivieron. El evangelio predicado revive a los muertos. ¿Habrá algún muerto entre nosotros hoy al cual se le haya predicado el evangelio hoy a través de este mensaje?
Hoy he predicado el Evangelio. Vuelvan a Cristo y depositen su fe en Él. Si alguien está muerto acá, viva, porque la palabra opera en lo más íntimo del corazón para que pueda amar a nuestro Dios. Pero puede que entre nosotros no haya muertos. Puede que haya cristianos moribundos, cristianos famélicos y desahuciados, ahogados por sus pecados, por sus penas, que están ya cansados de estos pecados que no pueden quitarse de encima y a punto de ser aplastados. Porque hay cristianos que ya tienen la vida eterna, pero sus pecados no les permiten disfrutar esta vida eterna que han recibido. ¿Cómo reconocer un cristiano famélico? Se parece demasiado al mundo. Es fácilmente confundible con ellos. ¿Qué es peor que alguien que es ignorante? Alguien que ignora que es ignorante. Alguien que ni siquiera sabe que es ignorante. ¿Qué es peor que alguien muerto? Alguien que no sabe ni siquiera que está muerto. Es peor que un cristiano moribundo, un cristiano que no sabe que es moribundo. A los cristianos moribundos, el apóstol Pedro nos dice el Evangelio. Vuélvanse también de sus malos caminos y confíen en el Señor Jesucristo, que ya nos ha dado vida para quitar de nosotros la condenación final. Es correcto que nos juzguen los hombres, dice Pedro. Hay tribunales en el mundo. Que nos juzguen los hombres, pero que vivamos según Dios. No sigan pues comportándose como gentiles, hagan la voluntad de Dios, que se acabe ya el tiempo de ser niños espirituales. Busquemos con seriedad la santidad personal. No puede ser ya motivo de juegos entre nosotros. Esta vida es una guerra. Aquí hay mártires, y aunque no parezca, hay cristianos siendo moribundos todos los días. Pero vivimos en una vida tan ajetreada que no nos damos cuenta cuántos han perdido el gozo de la salvación. Busquemos entonces la santidad personal en Cristo Jesús, descansando en Él. Él es nuestra santificación. Él es nuestra vida. No es nuestro esfuerzo ni nuestra preocupación. Él nos da vida. Amén. Señor, tú nos das vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu que recibimos y con el cual somos sellados. Señor, si hay alguien aquí muerto en sus pecados, que no se haya dado cuenta que está muerto, esta profecía, Señor, que viene de Pedro, le haga vivir. Que se dé cuenta de su estado miserable para que pueda amarte, Señor, con todo el corazón, que entregue sus pecados y confiese, Señor, con su boca que tú eres el Salvador. Si hay también, Señor, entre nosotros cristianos famélicos, moribundos, ahogados en sus pecados, o peor aún, aquellos que ni siquiera se han dado cuenta que están lejos de ti, te pido, Señor, que tú los salves también, que tú los atraigas a ti, y como dijo el salmista, Señor, que les devuelvas el gozo de la salvación. Que encuentren, Señor, en la santidad algo que pueda ser anhelable. Que cumplir tu voluntad sea el máximo deseo. Que seguir tu palabra sea nuestra máxima ambición, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes nuestra debilidad. Que no nos hallemos como el pecador en la cruz, que en el último momento se halló miserable, sino que desde ya, para nosotros, baste ya, Señor, vivir en desenfreno en nuestros pecados, sino que tomemos la resolución firme de seguirte a ti. Ayúdanos a armarnos todos los días del pensamiento de que tú ya has padecido por nosotros. Ya no tenemos ninguna guerra que ganar, Señor. Ya está ganada la guerra contra el pecado y contra Satanás. Hoy, Señor, batallamos algunas últimas batallas, Señor, para alcanzar aquello por lo cual ya fuimos alcanzados. Te pido, Señor, que bendigas nuestras almas y que también corrijas nuestro camino, enderece nuestro camino o lo afirme, Señor, para quienes han estado corriendo
con fidelidad la carrera de la fe. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.